Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición, pues, estar en un nuevo miércoles para poder compartir y aprender más de la palabra. Amén. El tema de la enseñanza de este día es: aceptemos un nuevo reto en la vida. Amén. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 del 1 al 6. Josué 1, 1 al 6. Amén. Aceptemos un nuevo reto en la vida. Recuerde, hermanos, que la importancia de la doctrina básica es para doblegar nuestra voluntad. Es la restauración del alma. Es uno de los propósitos que tiene, ¿verdad? Y muchas veces podemos estar llenos de dudas, tal vez no llenos, podemos tener dudas, temores, incertidumbre. Y esto nos puede llevar a en algún momento retroceder, no creer, dejar de hacer algo, creer que no es suficiente, ¿verdad? Esta lucha que se tiene a diario. Pero vamos a ver aquí algunas cosas para que no tengamos temor de enfrentar un nuevo reto o un nuevo año, un nuevo periodo, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Y como siempre, ¿verdad? Doblegar nuestra alma. Entonces, Josué 1, del 1 al 6. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por permitirnos una vez más poder escudriñar tu palabra. Señor, que tu palabra sea el refrigerio, sea el bálsamo, sea el alimento, que tu palabra sea la que calme la sed de nuestra ansiedad, Señor, de una preocupación, de cualquier cosa que se quiera levantar. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello también que quiere interferir con el desarrollo y el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos el ejemplo de un hombre llamado Josué. Fíjese que Moisés había muerto, el líder de Josué había muerto, a aquel que lo había seguido, aquel hombre que había estado, del que había estado cerca. Creo que para Josué tuvo que haber sido un golpe muy duro, difícil. ¿Por qué? Porque por 40 años había visto cómo este hombre había llevado el desarrollo, o no sé si ocupar la palabra el desarrollo de Israel en el desierto, o Moisés había soportado a un pueblo rebelde, obstinado, durante 40 años. Y yo creo que para Josué, Moisés había sido un gran maestro. Creo que lo conocía muy bien. Y Moisés muere,
Y entonces viene el Señor y antes de que Moisés muriera, el Señor establece a Josué como el sucesor, como el nuevo líder de Israel. ¿Quién era Moisés? Moisés había sacado a su pueblo de la esclavitud. Increíble, ¿verdad? Para Moisés, el libertador. ¿Qué más con Moisés? También vio cuando él recibió de parte de Dios la ley allá en el Sinaí. Imagínense cuántos recuerdos tenía Josué con Moisés. Cuántas cosas había visto. Josué había sido testigo de las plagas. Josué había sido testigo del Mar Rojo. Josué había sido testigo de la nube. Josué había testigo de la columna de fuego, del maná, del agua de la roca, etcétera. De muchas, muchas cosas. De eso había sido testigo Josué. Y entonces, ahora se presenta en una situación en la cual viene a sustituir a Moisés. Y tiene esa responsabilidad y decir, hoy me toca lidiar con este pueblo. Moisés y Josué son figuras de Cristo y del Espíritu Santo, porque Moisés fue el libertador y Josué el conquistador. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos damos cuenta de la humanidad que tenemos, o cuando el Señor nos hace entender de las áreas que hay que doblegar, nos da un poco de temor? Josué creyó que de seguro tenía temor. ¿Y quién de nosotros no ha tenido temor ante un nuevo reto, ante una nueva situación? ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? No te preocupes, que así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Y le puso ahí ciertas advertencias. Usted y yo no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, que es el que nos va a fortalecer en cada situación que podamos enfrentar. Sea esta emocional, sea esta, ya sea emocional, familiar, algo que sucede en nuestro ambiente, o sea esta espiritual. Entonces, un nuevo capítulo se abría ahora con la vida de Josué. La parte de Moisés había finalizado y ahora viene una nueva etapa con Josué. Qué responsabilidad más grande. Pero definitivamente que Josué tenía que haber sido, no tenía, lo digo en este sentido, pero aunque sabemos que es verdad, era un hombre que temía y que amaba al Señor. Porque si no, el Señor no lo hubiera escogido, no hubiera hecho todo aquello que hizo. Muchas veces humanamente podemos creer que no tenemos la capacidad. Imagínense, ¿será que algunas cosas se le vino a la mente a Josué en decir, ¿quién soy yo para sacar agua de la roca? ¿Quién soy yo para abrir el mar? Pero es que esas cosas no las hizo Moisés por ser Moisés. Esas cosas la hizo Jehová por medio de Moisés. Y el Señor iba a hacer cosas nuevas con Josué. ¿Qué hubiera pasado si Josué dice, no soy el indicado? No, yo me retiro. No, Señor, no, a mí no me tomes en cuenta. No lo voy a tomar. Se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho no. Israel no hubiera conquistado, Israel no hubiera derrotado a Jericó, Israel iba a pasarlo porque es que no está en nosotros, está en el Señor. Entonces tal vez no estuviéramos hablando hoy de Josué, podríamos estar hablando tal vez de Caleb. Pero para el Señor el indicado era Josué. Y muchas veces nosotros empezamos a razonar
muchas situaciones en nuestra vida y especialmente cuando es de restaurar nuestra alma. ¿Quién de nosotros no tiene problemas, defectos? ¿Quién de nosotros es perfecto? Ninguno. Y muchas veces el enfrentar nuestra naturaleza, nuestra alma, nos da temor, nos da y creemos que no lo vamos a lograr, creemos que le vamos a fallar al Señor. Y por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero también le dice, para que puedas vencer, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y el Señor le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. También le dice, mira que te mando, que te esfuerces. Quiere decir que para restaurar nuestras almas necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes para enfrentar lo que vamos a encontrar y no doblegarnos. Pero desarrollemos un poco de este nuevo reto que tuvo Josué. Como primer punto, veamos la tarea que se le asignó. Versículos, siempre en Josué 1, versículos de 2 al 4. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Estás ahora tú, Josué. Ya no tienes al líder, ya no tienes al que te da consejo. Pero no te preocupes, Josué. El que le daba consejos a Moisés era yo. El que esforzaba a Moisés era yo. Así que no te preocupes, vamos a seguir igual. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Mire, qué interesante, ¿verdad? Levántate. Sentado, acostado, no va a haber no se puede pasar el río Jordán. Hermanos, en una forma, en figura, ¿verdad? Acostados y sentados. No vamos a doblegar nuestra alma. No vamos a restaurar nuestra alma ahí esperando que el Señor haga su obra. No, tenemos que disponer nosotros, tenemos que levantarnos, tenemos que aprender más de su palabra, tenemos que escudriñarla, orar, tenemos que servir, etc. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y oiga lo que le dice. Yo os he entregado, fíjese que de aquí está la promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Cuál es la tarea asignada a Josué? Primero, párate. ¿Sí? Párate. Y le dice, pasa este Jordán. Había que pasar Jordán para empezar a conquistar. Desde el otro lado no se podía conquistar. ¿Qué significa Jordán? Humillación. Había que pasar por Jordán. ¿Qué es el primer paso para restaurar nuestras almas? Humillarnos delante del Señor. Reconocer nuestra condición, reconocer que tenemos problemas, que tenemos defectos, reconocer que tenemos mal carácter, mala actitud, malos pensamientos, reconocer que somos pecadores, que muchas veces lo hacemos deliberadamente. Entonces necesitamos humillarnos delante del Señor. Josué tenía que dirigir a su pueblo. Usted es responsable de su alma. No espere que venga alguien a cambiarlo, a transformarlo. No, 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 no. Porque para otras cosas muchas veces tenemos el valor, el tiempo, la gallardía, la capacidad. Pero para lo primero, nuestra alma. Ahora, imagínese cómo serían las cosas si lo hacemos con un alma en proceso de restauración. No me quiero atrever a decir con un alma restaurada, porque la restauración de nuestra alma se va a acabar hasta que muramos o el Señor venga y nos transforme. Pero
¿cómo serían las cosas si nosotros tenemos ya un proceso de transformación o de restauración de nuestra alma? ¿Cómo enfrentaríamos las situaciones? Claro que había que preocuparse. ¿En qué sentido? Que ahí habían enemigos y Josué ya los había visto. Para Josué no era desconocido la tierra de Canaán. ¿Usted desconoce de que van a haber tentaciones en el camino? No, no desconoce. Usted está completamente consciente, como yo, de que hay tentaciones y hay que vencerlas. Moisés había dicho que este día llegaría. Eso está en Deuteronomio 31, unas hojas atrás. Deuteronomio 31:1 al versículo 8. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Mire qué precioso o qué preciosa porción de la palabra. Lo que le dijo Moisés a Josué antes de morir. Esfuérzate y anímate. Debemos de esforzarnos y animarnos para que entendamos que no estamos solos en el enfrentar ese proceso en nuestra alma, pero también el enfrentar aquellos nuevos retos que se nos puedan presentar. Que pueden haber dificultades en nuestra vida, sí, pero no estamos solos. Amén. Entonces, en la tarea asignada, primero se le dice, pasa este Jordán. Y en lo segundo es, ¿cuán grandes son tus pies, Josué? Versículo 3 y 4 siempre de Josué 1. Yo os he entregado, ya estaba la promesa, ¿verdad? Como lo había dicho Moisés. Oiga, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Primero le dice que le había dado todo lugar que pisare. Hasta donde camines. Hasta donde pongan, hasta donde llegues, eso es tuyo. Mire, y esto es muy interesante porque este es un caminar en el Señor, ¿verdad que así le llamamos? Es un caminar. Y usted no se puede detener. Ahorita que el Señor está restaurando nuestras almas, no nos podemos detener. No podemos decir, ya, no, ahí veo. ¿Sabe por qué? Porque lo primero es un estancamiento y el estancamiento nos puede llevar a un retroceso. Josué había pasado por allí antes como espía. Se recuerda, ¿verdad? En Números 13, que a Moisés le dicen, ¿por qué no enviamos espías? Y Moisés dijo, me parece, ¿verdad? Me parece que es una buena sugerencia. Entonces, de cada tribu mandaron a un príncipe, o de cada tribu escogieron a uno, y dentro de esa selección
salió Josué y Caleb. Los otros 10, ahí están los nombres, pero nadie habla de ellos. ¿Por qué? Porque fueron cobardes. Porque no se quisieron esforzar y no se quisieron animar. Amén. Ahora, ¿qué más? Josué había visto la abundancia de esta buena tierra. Eso siempre está ahí en Números 13 del 21 al 25. Josué había visto lo que había en Canaán. La extensión, la abundancia, el tipo de frutos. ¿Qué vio Josué? Que lo que el Señor había prometido era cierto. Que lo que el Señor les había dicho, por medio tal vez en algunos casos, por medio de Moisés, no era mentira. ¿Qué nos dice su palabra? Que cuando nosotros doblegamos nuestra alma, hay bendiciones espirituales. Pero las bendiciones espirituales no es dinero. Las bendiciones espirituales no es tener una mejor casa. Esas son bendiciones materiales. Las bendiciones espirituales es tener paz, es tener confianza, es tener seguridad. Las bendiciones materiales es tener el respaldo del Señor. ¿De qué le sirve a usted tener dinero, pero si no tiene paz a la hora de dormir? ¿De qué le sirve a usted tener posesiones si su corazón está lleno de temores, de zozobra, de desconfianza? ¿De qué le sirve? Porque muchas veces nosotros buscamos, ¿qué? Lo material, mas no lo espiritual. En el capítulo 14 de Números, del 6 al 9, Josué y Caleb dieron un buen informe de lo que habían visto. Y dijeron, si el Señor está con nosotros, esos gigantes, esa gente armada, ese pueblo fuerte, no nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque esa tierra es nuestra. Así lo ha dicho el Señor. Esa tierra es nuestra. ¿Y qué había que hacer? Conquistar. Pero para conquistar había que esforzarse y animarse. Había que esforzarse y ser valiente. Y si usted ha leído la palabra, usted puede recordar que ese día se pusieron 10 contra 2. Amén. De los espías. Pero el pueblo se puso en contra de Josué, de Caleb, de Moisés. Oiga, ese pueblo dudó de Jehová. Dudó que Jehová haría eso que había prometido. Tan rápido se le olvidó a Israel, que ese Jehová los había libertado del imperio, que había destruido o derrotado a un imperio, que había derrotado a Faraón, que había derrotado a todos los dioses. Mire qué destructiva es la duda o el temor en nuestros corazones. Por eso el Señor, tanto como el Señor como Moisés, le dicen a Josué, esfuérzate. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y anímate. Porque van a venir momentos difíciles. Porque van a haber situaciones que no vas a saber qué están pasando. Y puedes creer que es culpa tuya. Y así fue con el pecado, ¿verdad? De Acán.
Nos derrotaron, ¿y qué pasó? Y el Señor le dijo, no, espérate, no es culpa tuya, Josué. Que pase el pueblo y dé gloria a Dios. Había un anatema. Van a haber cosas que se van a levantar. Entonces, en aquel momento, los que dudaron ganaron. ¡Qué increíble! La duda los mantuvo 40 años más en el desierto. $40 años más por no aceptar un nuevo reto en la vida. ¿Qué pasó con estos que dudaron? ¿Qué pasó con estos? Nunca entraron a Canaán. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Nunca vamos a ver bendiciones de Dios, probablemente. O las alarguemos y sea más tiempo el que va pasando. Pero esto ya había quedado atrás. Ahora Josué se dirigía hacia la conquista de Canaán. Sí, también a Josué le tocó esperar 40 años. Cosa que no fue decisión de él. Porque recuerde que él quería entrar en ese momento. Pero iba un poco ya con más años, tal vez con más madurez. Pero esa que no sea su excusa o la mía para no querer enfrentar hoy este nuevo reto. ¿Qué? ¿Cuál nuevo reto? Entregar nuestra alma y doblegarla al Señor para que la restaure. Y cuando empiece ese proceso, usted yo creo que usted lo ha experimentado. Si usted está en este proceso de restauración de su alma, yo le digo, le vengo a animar, no se detenga. Indague, pregúntele más al Señor, ¿qué más hay? Porque es importante. Entonces, hubo una tarea asignada. Segundo punto, siempre habrán conflictos. Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, mire, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Es una lucha fácil la restauración de nuestra alma. No, porque muchos hemos cedido derechos. Pero no es imposible, porque Canaán no fue imposible conquistar. Canaán estaba ocupada. Así también el alma del hombre. En este caso, los habitantes de la tierra eran muy fuertes. Probablemente los heteos eran muy fuertes. Había un serio problema, porque la primer ciudad por donde ellos tenían que pasar estratégicamente para poder tener un mejor dominio era Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada, difícil. Ahora, en el caso de Jericó, que fue la primera ciudad, se cree que estratégicamente teniendo Jericó, se podía tener un mejor control para ver toda la tierra, tanto para entrar como para salir, que no les pudieran entrar como imprevistos, sino que Jericó era un lugar estratégico. Ahora, cada uno de nosotros debería de analizar cuál es el Jericó en nuestras vidas.
¿Para cuántos el enojo es el primero que hay que derribar? Porque probablemente derribando el enojo se puede ir teniendo una mejor comprensión. ¿Qué es aquello que ciudad amurallada? Son muros altos, impenetrables. Celos, desconfianza, tristeza, amargura, un pasado triste, envidia, chismería, lujuria. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de derribar para poder ir conquistando nuestra alma? ¿A cuántos de nosotros nos pueden tocar un montón de temas, pero el que es nuestro Jericó, amén, poniéndole en figura, ¿verdad? No, con ese no, con ese no se me meta. Y muchos se jactan de que esta área es como el fuerte, ¿verdad? ¿Cuánta gente, su carácter, oiga, su carácter, ya sea porque es muy impulsivo o porque es muy débil, es un problema? ¿A cuántos por un error pasado, como se dice, se le tiene la cola pateada y eso, le tocan eso y para abajo, y ha perdido el carácter? O se nos pasa la mano en tener carácter. ¿Y qué hizo Josué o qué hizo el pueblo para derribar Jericó? No hicieron nada. Bueno, sí hicieron algo. Obedecieron a la orden de Dios. ¿Qué hicieron? Guardar silencio. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta guardar silencio? Y el no guardar silencio nos mete en problemas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Van a haber conflictos en la vida cristiana. Sí, conflictos en la vida cristiana. El primero, conflictos con el mundo. Primera epístola de Juan 2, versículos del 15 al 17. Conflictos en la vida cristiana. El primero es conflictos con el mundo. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor les dijo, entren a conquistar y destruyanlos. Las áreas de nuestra vida no las podemos amar, hay que destruirlas, hay que sacarlas. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oiga, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Vamos a tener conflictos con el mundo. Hay que vencerlos. Hay que vencer las ciudades. Hay que vencer a los habitantes, a los pueblos. Hay que destruir a los reyes. Conflictos con la carne. Gálatas 5. Gálatas 5:19.
¿Cuáles son los conflictos con la carne? Bueno, dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? No amar al mundo ni las cosas del mundo. No practicar lo que hay en nuestra carne. Y manifiestas son las obras, práctica, obras de la carne. ¿Quién de nosotros no ha tenido enemistades? No voy a hablar de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Que sí, hay muchas personas que las cometen, claro. Estoy hablando de gente creyente que les ha importado poco la palabra del Señor. Pero, porque puede decir, no, hermano, yo no entro en esto. No, yo no soy un idólatra. Yo no soy un hechicero. No soy un homicida, borracheras o orgías. No. Pero dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. También hay conflictos con el diablo. Mira, una cosa es la lucha que tenemos con nuestra carne y además hay una lucha contra el enemigo. Efesios 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, mire, el consejo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino adicional la lucha de nuestra alma, de nuestros deseos, de nuestra imperfección. Tenemos lucha contra gobernadores, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No cuando se acabe toda nuestra vida, no, cuando venga ese ataque. Estad pues firmes, es decir, después de esa lucha, permanecer firmes. Estad pues, estoy en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Usted tiene algún conflicto difícil el día de hoy? ¿Ha resultado difícil el conflicto de las cosas que se levantan contra usted? ¿Siente que se siente en el desierto? ¿O siente que ya está en esa tierra luchando para conquistarla? Si estamos allá en el desierto, hay que pasar. ¿Por qué? Porque el tercer punto es el llamamiento a tener valor. Y eso está en versículo 6 siempre de Josué 1. Acompáñeme.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad toda la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Hay un llamamiento a tener valor. No importa cómo estemos viviendo lo que está pasando. Para usted y para mí hay un llamamiento a tener valor. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿En qué? En aquellas cosas que yo soy débil. En aquellas cosas que me cuesta. ¿Será la duda? ¿Será el temor? ¿Será en algunos casos la pereza? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Oiga, el Señor estaba alentando a Josué ante la gran tarea que le esperaba, que esta no era nada fácil. Porque fíjese, ¿Israel era perfecto? No, Israel era un dolor de cabeza. Entonces Josué tenía que lidiar con el pueblo y tenía que lidiar con los enemigos. ¿No le parece algo conocido? ¿Cuántos de nosotros tenemos que lidiar con nuestra alma y con los ataques del enemigo y con los deseos del mundo? Le dice, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esto es, valiente es valeroso, firme, fortificado. Habla aún de ser obstinado, pero en el buen sentido. ¿El obstinado quién es? Que tiene una idea y nadie lo va a cambiar de pensar. Seamos obstinados, pero en las cosas buenas, no en las cosas malas. Le decía, sé valiente. Puede ser que venga lo más difícil, pero recuerde, soy contigo. Entonces que nadie te estorbe para avanzar, para ganar, para conquistar. Entonces, hay razones por las que Josué podía temer, como cualquiera de nosotros. Estaba comenzando una nueva vocación, estaba comenzando una nueva etapa en su vida, ser líder de un pueblo, del pueblo de Dios. ¿Qué más? Le habían dado una gran responsabilidad. ¿Qué más? Se había muerto su héroe y ya no era joven. Entonces, ¿Josué tenía razones para temer? Sí. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Usted y yo podemos tener razones para temer? Sí. Señor, he vivido toda la vida con esto. Ya me acostumbré. Cámbialo, conquístalo, derrótalo. Tienes que pasar el Jordán. Tienes que entrar a conquistar. Esforcémonos y seamos valientes. Y quiero terminar con esto. Razones para tener valor, ante un nuevo reto en nuestras vidas. Probablemente cuando hablamos de un nuevo reto, puede ser cuando se le abra una puerta en algún empleo, algún trabajo, en alguna posición, en algún servicio. Pero véalo de esta manera. Mañana
es un nuevo reto, es un nuevo día. El siguiente mes, el siguiente año, etcétera. Entonces, 3 razones para tener valor. Pero acompáñeme antes, y con eso vamos a finalizar, al versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El Señor no le dice, no tendrás enemigos. Le está diciendo, vas a tener enemigos, pero nadie te va a derrotar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No estás solo en el camino, Josué. Yo estoy contigo, es tu respaldo. Yo te sostendré. Porque le dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esta es la garantía que Dios ofrece para que usted y yo podamos alcanzar éxito en todo lo que se nos presente. Dios no permitió que Josué se hundiera o fracasara. Si nos esforzamos y somos valientes y obedecemos su palabra, así como le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted y yo vamos a ser guardados del Señor de que nos hundamos o que fracasemos. Pero primeramente estoy hablando de nuestras almas. Que a usted lo que más le importe es restaurar su alma. Y déjeme decirle algo, después todas las demás cosas van a fluir. Ahí vienen. Que lo alcancen, no usted ir detrás de ellas. Y por último, ¿qué tenía Josué? Tenía la presencia de Dios. Tenía la promesa y el poder que solo Él da. Razones para tener valor. ¿Tiene usted la presencia de Dios? Dice el Señor que tenemos su Santo Espíritu. La promesa que estará con nosotros y nunca se apartará. Y el poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor fortalezca nuestras vidas. Esforcémonos, animémonos y seamos valientes. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido abrir tu palabra. Señor, no sé si alguno de mis hermanos o de mis hermanas están pasando por alguna situación. Señor, así como el miércoles pasado y este día nos has permitido hablar de no tener miedo, de esforzarnos. ¿Hay palabra de Jehová? Señor, tenemos a tu Espíritu. ¿Cómo no vamos a tener palabra? Gracias. Si hay alguno que está desanimado, triste, que se siente que está solo, que pueda recordar de que te tiene a ti, que tiene tus promesas y que también tiene de tu poder en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga y tenga ánimo. Usted no está solo. Dios está con nosotros. Feliz noche.